Estuve enamorado de mi mejor amiga durante años, nunca me atreví a confesarlo, hasta que me pidió consejos sobre el chico con el que estaba saliendo. ¿Podría tener una oportunidad? Te voy a contar la historia de algo que ha estado rondando mi cabeza durante mucho tiempo. Me llamo Pablo, y llevo años siendo el mejor amigo de Clara. Siempre fue ella, la persona con la que compartía todas las risas, las lágrimas, los secretos. Nos conocimos cuando estábamos en la primaria, y desde entonces no nos habíamos separado. A lo largo de los años, me di cuenta de que mis sentimientos por Clara habían cambiado. Ya no era solo amistad, pero nunca supe cómo decírselo. Siempre supe que, si lo hacía, nuestra relación podría cambiar para siempre, y yo no estaba dispuesto a perderla, no a ella. Nuestra amistad era como un refugio. El grupo de amigos que compartíamos, formado por Clara, Tomás, Laura y yo, era bastante unido. Nos veíamos casi todos los días. Las conversaciones no tenían filtro, pero siempre había una conexión especial entre Clara y yo. Era como si nuestra amistad tuviera una química que ni siquiera ella se daba cuenta. O tal vez sí. Hace unas semanas, todo se complicó. Clara comenzó a salir con un tipo llamado Andrés, alguien de la universidad que, al parecer, le había llamado la atención. Al principio, no me importó demasiado. Después de todo, yo estaba acostumbrado a ver a Clara con otros chicos, aunque siempre me había quedado con esa sensación incómoda en el estómago. Sin embargo, esta vez fue diferente. Una noche, Clara me pidió consejos sobre él. ¿Tú qué opinas de Andrés?, me preguntó mientras estábamos sentados en un banco del parque, mirando cómo la ciudad se llenaba de luces. Me quedé helado. ¿Qué podía decirle? Si le decía lo que pensaba, podría arruinar todo. Pues, no sé, Clara, no lo conozco mucho, pero si te hace feliz, eso es lo que importa. No, respondí con una sonrisa tensa. Es que, no sé, Pablo. A veces creo que no sé qué pensar. Me hace sentir rara, como si estuviera entre dos mundos. No sé si soy yo o él, dijo, mirando sus zapatos, claramente insegura. En ese momento, me sentí en un limbo, como si la conversación estuviera entre líneas. Algo dentro de mí gritaba que podía ser mi oportunidad. Pero, ¿era solo mi deseo o realmente había algo ahí? Lo que hizo todo más complicado fue la reacción de Tomás y Laura. Siempre habíamos sido el trío inseparable, pero con Clara comenzando a salir con Andrés, las cosas empezaron a cambiar. Tomás, que siempre había sido el bromista del grupo, comenzó a hacer comentarios sutiles sobre lo que Clara hacía o dejaba de hacer. Laura, por otro lado, empezó a preguntarme más seguido cómo me sentía con todo esto. No era difícil ver que ambos notaban la tensión que se estaba formando entre Clara y yo. Una tarde, nos reunimos todos en el café donde solíamos ir a estudiar, pero algo estaba raro en el aire. Clara no paraba de mirar su teléfono, Andrés estaba enviándole mensajes constantemente, y yo me sentía como el idiota de siempre, sin saber cómo actuar. Fue cuando Clara me pidió que la acompañara a una cita con Andrés para ver si me caía bien, que las cosas empezaron a ponerse verdaderamente tensas. No quiero ser incómoda, pero, ¿te parece raro que vaya con él sin que lo conozcas?, me dijo Clara con una mirada curiosa. No sé, Clara, no me molesta. Yo solo quiero que estés bien, respondí, sintiendo como el nudo en mi pecho crecía. Lo peor vino después, cuando Tomás comenzó a hacer preguntas demasiado personales. Una tarde, en casa de Laura, me soltó, oye, ¿realmente no te molesta que Clara esté saliendo con ese tipo? Siempre te he visto con cara rara últimamente. La pregunta me sorprendió. Traté de hacerme el indiferente, pero mis nervios me traicionaron. Claro que no me molesta, dije, forzando una risa. Clara es libre de hacer lo que quiera. Solo quiero que sea feliz. Pero esa tarde, cuando todos se fueron, me quedé solo con la incertidumbre. ¿Realmente no me molestaba? ¿O era solo una forma de negar lo que sentía? Desde ese momento, empecé a ver más señales. Clara empezó a comportarse de forma extraña. A veces me miraba de una manera que no había visto antes, y otras veces, parecía evitarme, como si algo estuviera cambiando, pero no sabía si eran cosas mías o si algo realmente estaba pasando. Una noche, después de salir con el grupo, Clara me pidió que la acompañara a su casa. Estábamos solos en la calle, y la tensión era palpable. Nadie más sabía lo que estaba pasando en mi cabeza. Mi corazón latía tan rápido que temía que ella lo escuchara. Pablo, dijo, su voz sonando extraña. ¿Estás seguro de que todo está bien? Yo quería gritar, decirle todo lo que sentía, pero me quedé callado. Sí,
Clara, todo está bien, respondí, aunque no estaba seguro de nada. Y así seguimos, en un limbo, sin saber qué podría pasar. Pero algo me decía que las cosas iban a cambiar, y no sabía si estaría preparado para lo que viniera después. ¿Podría finalmente confesar mis sentimientos por Clara? ¿Sería el fin de nuestra amistad o el comienzo de algo nuevo? ¿Y qué pasaría con Andrés, ese chico que parecía ser lo que ella quería? Las preguntas me atormentaban, pero las respuestas parecían siempre esquivas. La situación no hizo más que empeorar con los días. Era como si una niebla densa se hubiera instalado entre Clara y yo, y cada vez que intentaba hablar con ella, algo se interponía. El silencio, las miradas fugaces, las palabras a medias, parecía que nuestra amistad ya no era lo que había sido. La tensión era palpable, como si estuviéramos jugando un juego peligroso sin saber quién iba a hacer el primer movimiento. Una tarde, después de que Clara pasara el día entero con Andrés, recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Necesito tu opinión sobre algo importante. Mi corazón se detuvo por un segundo. Clara nunca me pedía hablar de cosas importantes por texto. Siempre era en persona. Pero lo que realmente me hizo sentir nervioso fue que algo en esa frase me hizo pensar que las cosas no estaban bien con Andrés. O peor, que algo no estaba bien conmigo. Cuando llegué a su casa, Clara estaba sentada en el sofá, con una expresión seria que jamás le había visto. Me hizo un gesto para que me sentara junto a ella. Pablo, comenzó, pero su voz sonaba diferente. No sé cómo empezar esto. Estoy confundida, y no quiero que esto afecte nuestra amistad, pero necesito que seas sincero conmigo. Al instante, un nudo en mi garganta se apretó. Sentí que el aire se volvía denso, como si el mundo entero estuviera observando lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué pasa, Clara?, le pregunté, intentando sonar calmado. Sabes que me tienes para lo que necesites. Ella tomó aire profundamente, como si estuviera preparándose para decir algo que no quería. Es sobre Andrés, dijo finalmente. A veces siento que no sé si estoy con él porque quiero o porque debería estar con él, como si no tuviera otra opción. Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Acaso estaba diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo? ¿Estaba Clara realmente dudando de su relación con él? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, ella continuó. ¿Y la verdad, Pablo? Me miró fijamente, sus ojos llenos de una tristeza que me perforó el pecho. A veces me siento más cómoda contigo que con él, como si tú fueras el único que me entiende de verdad. Esas palabras me golpearon como un rayo. Todo lo que había guardado dentro de mí, todo el amor no correspondido, todo lo que había sentido durante años, salió a la superficie en un torrente que no supe cómo controlar. Mi corazón latía con fuerza, y sentí una mezcla de miedo y esperanza. Clara, mi voz se quebró. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo siempre he estado aquí, ¿sabes? Siempre he sido el que te escucha, el que te apoya, pero no sé si tú me ves de la misma manera. Ella se quedó en silencio por un momento, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Después de lo que pareció una eternidad, Clara habló, pero su tono era casi imperceptible. Eso es lo que me asusta, Pablo. No sé si es que te veo como a un hermano, o si realmente siento algo más por ti. Me da miedo que todo cambie si lo descubrimos. La confesión de Clara me dejó sin palabras. ¿Estaba yo a punto de perderla por completo? ¿O tenía una oportunidad real de estar con ella? El ambiente entre nosotros se volvió aún más denso. El aire estaba cargado de tensión, y las palabras no parecían suficientes para expresar lo que estábamos sintiendo. Ambos sabíamos que lo que decidiéramos en ese momento podría marcar el final de nuestra amistad o el inicio de algo mucho más grande y complicado. Clara, tomé su mano con suavidad, pero ella la retiró rápidamente. No quiero que esto nos destruya, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Te amo, Clara, siempre lo he hecho. Ella me miró, los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, Pablo, lo sé, pero yo también te quiero, solo que no sé cómo, ni qué hacer con esto. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, casi irrespirables. El amor no correspondido que había guardado tanto tiempo en mi interior había salido a la luz, pero no era suficiente. Clara estaba tan perdida como yo, atrapada entre sus sentimientos y sus miedos. No sabíamos si seguiría habiendo un nosotros después de esa conversación. El futuro era incierto, y lo peor de todo es que, aunque nos queríamos, el miedo al cambio y al fracaso parecía más grande que el amor que había entre nosotros. Al día siguiente, Clara me pidió un tiempo. Necesito pensar, Pablo. No quiero hacer nada impulsivo. Dámelo todo el tiempo que necesites. ¿Era esta la oportunidad que tanto había esperado? ¿O estaba a punto de perderla por completo, por no haber sido honesto antes? Mientras me alejaba de su casa, el peso de sus palabras me seguía como una sombra,
y todo lo que había dado por sentado en nuestra amistad se tambaleaba. Esa noche, el grupo de amigos se reunió como siempre, pero algo había cambiado. Tomás y Laura sabían que algo no estaba bien, aunque no sabían los detalles. La mirada de Tomás, llena de sospechas, y el silencio incómodo de Laura hicieron que todo fuera aún más difícil. ¿Y si ellos sabían algo que yo no? La tensión aumentaba. Nadie hablaba directamente sobre lo que estaba pasando entre Clara y yo, pero todos sabían que algo no estaba bien. Al final de la noche, cuando todos se despidieron, Tomás me detuvo. Oye, Pablo, ¿estás bien? Sé que algo raro está pasando entre tú y Clara. Si necesitas hablar de ello, sabes que estoy aquí. Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo sabía él que algo no estaba bien entre Clara y yo? ¿Es que todo el mundo lo notaba menos ella? Pero no tuve tiempo de responder. Mientras me dirigía a casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Pablo, ¿puedes venir a mi casa mañana? Tengo que hablar contigo. Mis manos temblaban al leerlo. ¿Qué quería decirme ahora? ¿Era una despedida? ¿O finalmente se iba a atrever a confesar lo que sentía? Mi corazón latía con fuerza, pero no sabía si estaba listo para lo que venía. Esa noche apenas dormí. El mensaje de Clara no me dejaba en paz. La incertidumbre era como una marea que subía y bajaba sin piedad. ¿Qué quería decirme? Había algo en su tono que me hacía pensar que las cosas iban a cambiar, pero no sabía si para bien o para mal. A la mañana siguiente, me preparé como pude, aunque mi mente seguía a 1000 por hora. Me vestí con lo primero que encontré, pero no pude evitar revisar mi teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje de Clara o una señal de que todo iba a estar bien. Nada, solo el silencio que me devoraba por dentro. Llegué a su casa en la tarde y cuando vi la puerta abierta, sentí que mi estómago se encogía. Al entrar, Clara estaba sentada en el mismo sofá de siempre, pero había algo distinto en ella. Su mirada estaba más perdida que nunca, y no sabía si eso me aliviaba o me preocupaba más. Hola, le dije, tratando de mantener la calma, pero sabía que no lo estaba logrando. Mi voz temblaba y no podía esconder lo que sentía. Hola, Pablo, respondió con un tono apagado. Gracias por venir. Me senté junto a ella, sin saber qué esperar. Lo único que sabía con certeza era que algo grande iba a suceder y no podía retroceder ahora. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué pasa, Clara?, le pregunté, aunque mi voz sonaba mucho más débil de lo que había querido. Ella se giró lentamente hacia mí, y fue en ese momento que supe que las cosas no estaban bien. Algo en su expresión me hizo sentir que la distancia entre nosotros se estaba volviendo insostenible. Pablo, he estado pensando mucho en todo esto, y en lo que siento. No quiero que nuestra amistad se rompa, pero necesito ser honesta conmigo misma. Y contigo. El aire se volvió denso. Mi respiración se aceleró, y mi mente empezó a darle 1000 vueltas a cada palabra que ella decía. ¿De qué estaba hablando Clara? ¿Lo que sentía? ¿Qué clase de sentimientos? Sentí que todo en mi interior se detenía mientras la miraba, esperando, con el corazón en la garganta. Yo, no sé si quiero seguir con Andrés, dijo finalmente, con la voz quebrada. A veces me pregunto si estoy solo con él porque es lo que se espera de mí, o si realmente me hace feliz. Mi estómago se revolvió. Sabía lo que venía, pero las palabras aún me golpearon como un puño. Era como si todo lo que había estado esperando se estuviera desmoronando, y yo no sabía si debería dar el siguiente paso o quedarme en silencio. Estaba tan confundido como ella. Clara, yo siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¿verdad?, le dije, luchando por mantener la calma. Siempre he sido el que te escucha, el que te apoya, y si tienes dudas sobre Andrés, quiero que sepas que no tienes que seguir con él solo por compromiso. Ella se quedó en silencio un largo rato. Parecía estar evaluando mis palabras, sopesando lo que iba a decir. Al final, me miró con una intensidad que me heló. Lo sé, Pablo, pero el problema es que, no sé si te estoy viendo como mi mejor amigo, o si en algún lugar de mi corazón hay algo más. Y eso me asusta muchísimo. Sus palabras hicieron eco en mi mente. Algo más. Esa frase flotó en el aire, y sentí que mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Todo lo que había callado durante tanto tiempo, todos esos sentimientos que había guardado para mí, parecían estar estallando, desbordándose. Pero al mismo tiempo, había algo en su tono, una inseguridad que me dejaba claro que no estaba lista para dar el paso. No quiero perderte, Pablo, continuó Clara, su voz temblando. Pero tampoco quiero herirte. No sé qué hacer con lo que siento. No quiero que nuestra amistad se rompa, pero tampoco sé si puedo seguir viéndote solo como un amigo. Mis manos comenzaron a sudar. Todo lo que había temido durante tanto tiempo,
Todo lo que había mantenido oculto, ahora estaba en el aire, sin saber cómo manejarlo. ¿Qué debía decir? ¿Debía confesar mis sentimientos y arriesgarlo todo, o debería esperar, dándole el tiempo y el espacio que necesitaba? Clara, mi voz salió rasposa, como si me costara respirar. Yo te quiero, siempre te he querido. No te voy a mentir, me duele verte con Andrés. Pero si necesitas tiempo para pensar, lo que sea, lo entenderé. Hubo un largo silencio entre nosotros y el tiempo parecía haberse detenido. La tensión era insoportable. Clara, por fin, rompió el silencio. No quiero perderte, Pablo, repitió, y esa vez vi unas lágrimas asomarse a sus ojos. Te aprecio tanto que me asusta lo que esto podría hacerle a nuestra amistad. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Mis palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Ella acababa de decir lo que yo había guardado en mi corazón durante años, y ahora todo parecía tan incierto. La idea de perderla, o peor aún, de que las cosas cambiaran para siempre, me estaba destrozando. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con esta angustia. Entonces, de repente, Clara se levantó y se alejó de mí. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, como si estuviera buscando algo en el horizonte. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Pablo?, dijo, con la voz rota. Es que no sé si lo que siento es suficiente. No sé si me arriesgaría a perderte para intentar algo más. Y eso me asusta más que cualquier cosa. El peso de sus palabras me cayó como una losa. El miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, estaba ganando terreno en nuestra relación. Pero, ¿podíamos seguir siendo amigos después de todo esto? ¿O nuestras vidas iban a quedar marcadas para siempre por este momento de duda y confusión? Me quedé en silencio, mirando a Clara. El vacío entre nosotros se sentía más grande que nunca, pero la esperanza seguía ahí, frágil, casi como una ilusión. Al final, le pregunté lo que realmente necesitaba saber. Clara, ¿tú crees que hay algo más entre nosotros, o solo estoy imaginándolo? Ella me miró, y por un momento, todo se detuvo. La respuesta estaba en sus ojos, pero no sabía si tenía el valor de escucharla. Lo siento, Pablo, dijo, casi susurrando. No puedo decirte si hay algo más. No lo sé. Todo es un caos ahora mismo. La puerta de la incertidumbre se había abierto, pero ninguno de los dos sabía si debíamos cruzarla. El silencio que se extendió entre nosotros fue insoportable. No había palabras suficientes para llenar el vacío que ahora existía entre Clara y yo. La confesión, las dudas, la incertidumbre, todo parecía un caos sin solución inmediata. Pero lo peor de todo era que yo sentía que las piezas del rompecabezas que habíamos armado juntos durante años se estaban rompiendo, y ni siquiera sabíamos si podíamos volver a juntar las piezas. Clara se volvió hacia mí, y sus ojos, rojos por las lágrimas que había contenido, brillaban con una mezcla de tristeza y miedo. Pablo, ¿tú qué harías? ¿Qué hago con todo esto? No quiero seguir adelante si al final voy a perderte de alguna forma. Su voz, llena de desesperación, me hizo sentir que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo podía elegir entre mi amistad con Clara y la posibilidad de algo más? La idea de que ella no me eligiera, que todo esto fuera solo un mal sueño, era insoportable. No sabía qué responder. No había palabras que pudieran aliviar la tensión que ahora se cernía sobre nosotros. Entonces, sin pensarlo, tomé una decisión impulsiva. Me levanté de golpe, casi como si quisiera escapar de la angustia que me devoraba, pero antes de dar un paso, Clara me detuvo con una mano sobre mi brazo. Pablo, por favor, no me dejes así. Necesito saber qué piensas, aunque me duela escuchar la verdad. No puedo seguir arrastrando esto. Clara, yo, susurré, mirando sus ojos, buscando alguna señal de que esto no fuera solo una fantasía, pero no encontré nada claro. Solo sé que no quiero perderte. No sé cómo, pero no quiero perderte. Las palabras salieron atropelladas, desordenadas. Ella asintió, pero su mirada no parecía convencida. Parecía como si aún estuviera atrapada entre dos mundos, como si la idea de una vida sin Andrés y la vida conmigo fueran dos posibilidades que no podía reconciliar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Clara, su voz tan suave que apenas podía escucharla. No sé si puedo seguir con él, Pablo, pero tampoco sé si puedo arriesgarme a que lo nuestro cambie para siempre. Y tengo miedo de perderte en el proceso. Tengo miedo de que todo se rompa. Mis manos temblaban y mi cabeza daba vueltas. Lo único que quería era abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, que nada se iba a romper, pero sabía que no era tan sencillo. La realidad no era tan simple. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de la puerta sonó detrás de nosotros, rompiendo la tensión del momento. Al voltear, vimos a Tomás y Laura en el umbral. No hacía falta que dijeran nada, sus rostros lo decían todo. Habían escuchado, y el ambiente de la habitación cambió al instante. Tomás fue el primero en hablar. ¿Qué está pasando aquí, Pablo? Clara, Laura,
detrás de él, no podía esconder la preocupación en sus ojos. Sabían que algo estaba pasando entre nosotros, y no era el tipo de cosa que podíamos ocultar mucho más tiempo. Esto no es lo que parece, intenté decir rápidamente, pero el tono de mi voz traicionó mi nerviosismo. No teníamos secretos entre nosotros, pero ahora no sabía cómo explicar lo que estaba ocurriendo sin destrozarlo todo. Clara, a su vez, no parecía dispuesta a hablar en ese momento. Se quedó quieta, mordiéndose el labio, sin saber qué hacer. La tensión se multiplicó. Lo sabemos, dijo Tomás con una expresión seria. Es obvio que algo raro está pasando entre ustedes, y no quiero hacer que se sientan incómodos, pero, ¿qué está pasando? Clara se levantó rápidamente, alejándose de mí, como si no pudiera soportar la mirada de sus amigos en ese momento. No sé qué hacer, Tomás, no sé qué hacer con esto, todo se siente tan complicado. Quiero saber qué quiero, pero también tengo miedo de perder a Pablo, de que nuestra amistad se rompa por algo más. El tono de Clara, quebrado por la angustia, me hizo sentir que el suelo se movía bajo mis pies. La verdad era que ninguno de los tres sabía cómo manejar la situación, y eso lo hacía aún más doloroso. Había demasiados sentimientos entrelazados, demasiadas expectativas no dichas. Y el peor temor, el que siempre había estado en mi cabeza, estaba sucediendo, el miedo a perderla. Tomás miró a Laura, y en sus ojos se reflejaba la comprensión de lo que estábamos pasando. Pablo, Clara, ustedes tienen que hablar sobre esto. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada. Pero más importante aún, deben decidir lo que realmente quieren, porque si no lo hacen, esto se va a volver mucho más complicado. El peso de sus palabras cayó sobre mí. Teníamos que decidir, sí, pero ¿cómo? El miedo a perderla, a perder lo que habíamos sido durante años, me ahogaba. Y, sin embargo, algo dentro de mí me decía que no podía seguir viviendo en este limbo. Necesitábamos enfrentarnos a lo que estábamos sintiendo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Clara, susurré, mi voz temblando. Lo que estamos viviendo ahora es más grande de lo que pensaba, pero no sé si estoy listo para perder nuestra amistad. No sé si puedes darme lo que quiero, pero tampoco puedo seguir viéndote con Andrés sin sentir que estoy perdiendo una parte de ti. Ella se giró lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. No sé si puedo darte lo que quieres, Pablo. No sé si sé lo que quiero. Todo esto está demasiado confuso, pero no quiero perderte, te lo juro. No quiero perder lo que hemos sido. En ese momento, sentí que el tiempo se detuvo. La incertidumbre se apoderaba de nosotros y el futuro parecía tan incierto como el presente. La conversación que habíamos estado evitando por tanto tiempo había llegado a un punto de no retorno. ¿Seríamos capaces de superar esto? ¿Podríamos seguir siendo amigos o había algo más que podía florecer entre nosotros? Nadie sabía la respuesta, ni siquiera yo. Lo único que sabía era que estábamos al borde de algo grande y si no tomábamos una decisión pronto, lo perderíamos todo. Las horas pasaron lentamente, pero la pregunta seguía en el aire, ¿sería el final de nuestra amistad o el comienzo de algo nuevo? Y el peor pensamiento que me rondaba la cabeza era, ¿estábamos demasiado rotos como para salvarnos? El día continuó, pero la conversación no me dejaba en paz. A pesar de estar rodeado de amigos, mi mente solo pensaba en lo que había dicho Clara, en cómo se había alejado de mí, en cómo Tomás y Laura nos miraban con aquella mezcla de preocupación y compasión. Todo se sentía como una bomba de tiempo esperando a explotar, y yo estaba atrapado en el centro de la explosión, sin saber si podía hacer algo para evitarlo. Esa noche, cuando volví a casa, me tiré en la cama y cerré los ojos, pero los recuerdos de la tarde seguían resonando en mi cabeza. La mirada de Clara, las lágrimas en sus ojos, sus palabras vacilantes. Todo se mezclaba con el miedo de lo que estaba por venir. Me sentía atrapado, incapaz de decidir qué hacer. Me quedé despierto durante horas, dando vueltas en la cama, pensando en todas las posibilidades. Había algo en mí que seguía aferrándose a la idea de que, quizás, si le daba más tiempo, si esperábamos a que las cosas se calmaran, las cosas podrían volver a ser como antes. Pero también sabía que eso era solo un sueño. Las cosas ya no podían ser iguales. Al día siguiente, me encontré con Tomás mientras tomábamos un café. El peso de la conversación de la noche anterior seguía pendiente entre nosotros, como una sombra. Tomás me miró directamente a los ojos, sin rodeos, como solo él sabía hacerlo. ¿Qué va a pasar con Clara?, me preguntó sin más preámbulos. Sé que no puedes dejar que esto se quede en el aire, Pablo. Sabes que tienes que hablar con ella, aclarar las cosas. Sus palabras, aunque directas, fueron como un balde de agua fría. Tenía razón. Había estado posponiendo la inevitable conversación, esperando que el tiempo arreglara las cosas solo, pero no podía seguir escondiéndome detrás del miedo. Sí,
Tienes razón, le respondí, sintiendo como la tensión se apoderaba de mi pecho. Pero no sé qué hacer. Si le digo lo que siento, ¿y si todo se rompe? ¿Y si me rechaza? Tomás suspiró, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente. El miedo al rechazo es lo que más te está deteniendo, pero también es lo que te mantiene atrapado en esta espera. Si no le dices lo que sientes, nunca vas a saber si hay una oportunidad. Si no hablas, si no te arriesgas, las cosas solo van a empeorar. Era como si él ya lo hubiera pasado. Podía ver en sus ojos una comprensión que me dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, si me atrevía, las cosas podrían salir bien. O tal vez, al final, sería la peor decisión de mi vida. Pero no podía seguir viviendo con esta ansiedad. El resto del día pasó lentamente, cada momento marcado por la espera de que finalmente enfrentara la verdad. A medida que se acercaba la tarde y la hora de verme con Clara llegaba, sentí que la presión aumentaba. ¿Sería capaz de hablar con ella? ¿O me quedaría callado, perdiendo todo por miedo? Finalmente, cuando llegué a su casa, Clara no estaba. El vacío de la habitación me hizo sentir como si hubiera llegado tarde, como si me hubiera perdido algo importante. Me senté en el sofá, esperando, pero el silencio se hizo más pesado con cada minuto que pasaba. ¿Qué pasaría si no regresaba? ¿Y si había tomado la decisión de alejarse? Mi teléfono vibró, y al ver la notificación, mi corazón dio un vuelco. Era un mensaje de Clara. Pablo, tengo que hablar contigo. Esta vez necesito ser completamente honesta. El nudo en mi estómago se apretó aún más. ¿Qué significaba eso? ¿Era una despedida? ¿O finalmente me diría lo que realmente sentía? 5 minutos después, Clara entró por la puerta. No me miró directamente, sino que se quedó en el umbral, con una expresión agotada y vulnerable. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a seguirla hasta la mesa donde solíamos sentarnos a hablar de todo. Me levanté. Mis piernas temblaban ligeramente y me acerqué a ella. La mirada de Clara me atravesó de una manera que nunca antes había hecho. Sus ojos brillaban con la intensidad de todo lo que no se había dicho entre nosotros. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque sabía que la respuesta era evidente. Nadie estaba bien en ese momento. Yo, no lo sé, Pablo, respondió, su voz quebrada. He estado pensando en todo esto durante tanto tiempo y me siento tan perdida. Me duele no saber si estoy tomando la decisión correcta y me duele más pensar que te voy a perder de cualquier manera. Mis manos temblaban, la veía tan vulnerable, tan rota, que no supe qué hacer. Quería abrazarla, quería consolarla, pero sabía que la situación no lo permitía. Las palabras no parecían suficientes. Clara, no quiero que me pierdas. Y no quiero perderte a ti, le dije con la voz temblorosa. Sé que todo esto es confuso, pero no puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. No puedo seguir pretendiendo que no siento lo que siento por ti. Ella me miró, su rostro aún lleno de angustia. ¿Y qué pasa si eso cambia todo entre nosotros? ¿Y si no soy capaz de verte de la misma forma después de esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una amenaza. La verdad era que, después de todo, no sabíamos qué nos esperaba. Yo la quería, lo había querido durante tanto tiempo, pero si ella no sentía lo mismo, si la amistad que tanto valorábamos se desmoronaba, ¿cómo seguiría adelante? Lo que tenemos es más grande que un simple miedo. Clara, le dije con firmeza, aunque en mi interior estaba destrozado. Podemos arriesgarlo todo, o seguir como si nada hubiera cambiado, pero lo único que sé es que no puedo seguir en esta zona de confort. Si esto se acaba, me dolerá, pero prefiero saber que lo intenté. La habitación estaba cargada de silencio. Podía sentir como el peso de las palabras las atravesaba a las dos. Clara cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando aire para hacer una confesión que cambiaría todo. Lo que siento por ti es real, Pablo. Yo también te quiero, más de lo que he querido admitir, pero tengo miedo. Tengo miedo de lo que esto podría hacerle a nuestra amistad y a mi vida. Estoy tan asustada de perderte. Su confesión me dejó sin aliento. Por un segundo, pensé que mi corazón se detendría. Ella sentía lo mismo, y por fin, después de todo este tiempo, las piezas comenzaban a encajar. Pero no había garantías. No había un mapa que nos dijera qué pasaría a continuación. No te prometo que todo será fácil, Clara, le dije, acercándome un poco más. Pero si tú sientes lo mismo, si esto es real, entonces creo que tenemos que intentarlo. No puedo seguir con esta incertidumbre. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, aunque sus ojos seguían llenos de miedo. ¿Y si fallamos? Entonces fallamos, respondí, dándole la mano, pero al menos sabremos que lo intentamos. En ese momento, algo en el aire cambió. No sabíamos qué nos esperaba, pero finalmente nos habíamos arriesgado. Al menos ahora, el futuro, aunque incierto,
era nuestro para decidir. Pasaron los días, y el peso de la decisión que habíamos tomado se fue aligerando poco a poco. Clara y yo nos vimos más veces, pero esta vez con una nueva sensación en el aire. No teníamos respuestas definitivas, ni garantías, pero decidimos vivir el momento, aprender a entendernos de una manera diferente, sin dejar que el miedo gobernara. El primer paso fue la honestidad. Ya no había más secretos, no más rodeos. Hablamos abiertamente sobre lo que sentíamos, sobre lo que esperábamos, y sobre las inseguridades que ambos teníamos. Nos reímos, nos apoyamos y dejamos que la amistad que había sido nuestra base se fusionara con algo más. Algo que todavía no sabíamos cómo definir, pero que definitivamente se sentía real. Un par de semanas después, mientras caminábamos por el parque, Clara tomó mi mano con la naturalidad de quien ha dejado atrás sus miedos. Fue un gesto pequeño, pero significativo, y en ese momento supe que las cosas iban por el camino correcto. No necesitábamos apresurarnos, ni ponernos etiquetas. Solo necesitábamos estar presentes, construir algo que tuviera significado para los dos, sin presiones. La vida comenzó a sentirse más ligera. Los días que antes parecían interminables y llenos de incertidumbre, ahora se deslizaban con facilidad, como si hubiéramos encontrado finalmente un equilibrio. Los encuentros con nuestros amigos fueron diferentes, ya no había la tensión que antes se había instalado entre nosotros. Tomás y Laura se dieron cuenta de lo que había cambiado, y aunque no lo dijeron directamente, sus sonrisas cómplices sabían que lo que estábamos viviendo era algo que valía la pena. Clara y yo nos vimos más allá de las etiquetas de amigos o algo más. Nos vimos como dos personas que se habían encontrado en el momento perfecto, en el lugar correcto. Y aunque la incertidumbre nunca desapareció por completo, la confianza que habíamos construido fue el refugio que necesitábamos para seguir adelante. Nos apoyamos mutuamente en todo, enfrentando juntos lo que la vida nos traía, y con cada día que pasaba, mi certeza crecía de que había valido la pena arriesgarlo todo. Un año después, estábamos sentados en el mismo parque donde un día nuestras palabras quedaron suspendidas en el aire, pero esta vez todo parecía claro. Clara se giró hacia mí, sus ojos brillando bajo la luz del atardecer. Pablo, ¿te acuerdas de todo lo que dijimos aquella vez? De todas nuestras dudas, nuestros miedos. Asentí, sonriendo. No lo he olvidado, pero hoy, todo lo que siento es agradecimiento. Agradecimiento por habernos arriesgado. Agradecimiento por ti. Ella me miró fijamente, y de alguna forma, las palabras sobraron. No había necesidad de decir más. Lo que habíamos construido juntos estaba más allá de todo lo que habíamos temido. Las cosas no habían sido fáciles. La duda, el miedo y las inseguridades habían formado parte del proceso, pero el amor, la amistad y el apoyo mutuo fueron los que nos dieron la fuerza para seguir. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, lo enfrentábamos con la confianza de que lo que habíamos construido juntos valía más que cualquier temor que alguna vez tuviéramos. Nos quedamos allí, bajo el cielo despejado, con la certeza de que estábamos escribiendo nuestra propia historia, una historia que ahora era solo nuestra. Y al final, eso era lo único que importaba.